Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy domingo 1 de noviembre del 2015, nuestra lección lleva por título La verdad en símbolos. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio y vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por la vida que usted nos otorga y por permitir nuevamente una semana estar aquí compartiendo su santa palabra a través del estudio de la lección de escuela sabática. Suplicamos que sea usted nuestro director y que se quede en nuestros corazones para comprender su mensaje de este día. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Bien, estamos en la lección número 6 titulada Actos simbólicos. El texto para memorizar lo podemos encontrar en Romanos 9:21, que dice de la siguiente manera: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es el texto que tenemos nosotros para introducción de nuestra lección de esta semana. Y bien, en esta semana vamos a hablar de los símbolos. Hay una parte que nosotros debemos de comprender sobre los símbolos. El Evangelio de nuestro Padre Celestial dice que es la llave, dice el Espíritu de la Profecía, que es la llave que abre los misterios, que abre los misterios de nuestro Padre. Y por medio de los ritos y símbolos nosotros pudimos comprender muchas cosas en el Antiguo Testamento, muchas cosas que era el mensaje que Dios quería para su pueblo. Y nosotros en este momento podemos comprender también las verdades que Él nos quiere dar para tener un mejor entendimiento, y Él lo manifestó a través de símbolos, a través de los libros proféticos. También nuestro Señor Jesucristo, para transmitir sus verdades, usó parábolas, lecciones objetivas, también usaba símbolos para explicar, para que hubiese un mejor entendimiento para todas las personas que recibían su palabra. En el libro de Jeremías, cuando nosotros vayamos estudiándolo completamente, vamos a encontrar también símbolos, ilustraciones que se hacían para que él diera el mensaje y el mensaje fuera comprendido por las personas. Nuestro Señor siempre ha estado preocupado de tal manera que nosotros comprendamos el mensaje que Él tiene para nuestra vida espiritual, para mejorarla, para corregirla y para dirigirla de una manera correcta. Entonces, cuando nos habla el día de hoy, la verdad, sobre los símbolos, nosotros podemos comprender que Dios realmente utiliza estos símbolos para llevarnos a su verdad. Un ejemplo del cual Él puede dirigir a su pueblo siempre y cuando ellos comprendan la lección utilizando ilustraciones tan sencillas como el campo, como la naturaleza, como alguna herramienta, alguna vasija, como en este caso que se menciona el barro, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender que el propósito de Dios al manejar símbolos en su mensaje es para darnos una mejor claridad, un mejor entendimiento de lo que en realidad Él necesita que transformemos en nuestra vida espiritual. Y ejemplo de ello lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 4, versos 3 al 7. Dice de la siguiente manera: y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En esta parte de las Sagradas Escrituras podemos ver que desde el principio nuestro Padre Celestial, para ejemplificar su venida a este mundo,
como Mesías, como el ungido de Dios para morir por nosotros, porque era la única manera en la cual nosotros podríamos encontrar la salvación o la remisión de nuestros pecados. Nosotros podemos ver que Dios dio un mandato y su mandato fue de que se sacrificara una oveja sin mancha, porque esta oveja representaba a nuestro Señor Jesucristo. Como nosotros sabemos, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue hecho hombre, fue hecho carne, sin embargo no hubo pecado en él. Por eso la oveja tenía que ser perfecta, tenía que ser sin mancha, tenía que ser de buena calidad, como nosotros sabemos. Sin embargo, Caín lo que hizo fue traer algo que él creyó que iba a ser agradable delante de Dios, solo porque era agradable delante de sus ojos. La ofrenda que presentó Caín delante del Señor simbolizaba una ofrenda egoísta. Sin embargo, la ofrenda que presentó Abel delante del Señor fue aceptada porque fue una ofrenda de obediencia. Vemos aquí cómo los símbolos que nuestro Padre Celestial utiliza en estos versos de las Sagradas Escrituras de Génesis 4, Dios trata de dar un mensaje para todos nosotros. No solo fue el mensaje para Caín, trata de dar un mensaje para que nosotros comprendamos que si nosotros amamos al Señor debemos obedecer sus mandatos y no hacer lo que nuestra mente o nuestro corazón egoísta nos dicte, creyendo estar haciendo lo correcto. Caín en este momento pensó que su ofrenda iba a ser aceptada porque él llevaba lo mejor que había cosechado. Sin embargo, si él hubiese entendido lo que Dios quería, si él hubiese comprendido los designios de nuestro Padre Celestial, él había entendido que debía presentar también un cordero como ofrenda, porque él iba a presentar la ofrenda para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismo. Abel lo comprendió y es por eso que presentó de sus mejores ovejas a los primogénitos, el más gordo. ¿Para qué? Para que esta ofrenda fuera aceptada, no porque Dios apreciara más a Abel, sino porque esta ofrenda realmente era parte de lo que Dios había pedido como sacrificio para que le recordara a cada uno de ellos en ese momento que nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene poder de borrar nuestros pecados, de perdonar nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre, que después nosotros pudimos verlo en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros podemos ver aquí que desde un principio Dios ha manejado símbolos, ha manejado formas sencillas por las cuales nosotros como seres humanos, al tener contacto con ellos, podemos comprender el mensaje que realmente Él nos quiere dar. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos de la mejor manera y así obedezcamos su palabra. Si nosotros no tuviéramos este tipo de símbolos o de ilustraciones sencillas para comprender, probablemente el mensaje para que nosotros lo analizáramos o escudriñáramos sería más difícil, pero Dios en su infinita sabiduría sabía que nosotros necesitábamos algo práctico, algo que nosotros podemos palpar cada día o ver cada día, y entonces Él buscaba cosas que nosotros pudiésemos asimilar, y es por eso que Él se basaba en símbolos, y en este símbolo que vemos aquí de las ofrendas, de los sacrificios ofrecidos, vemos como Dios recibe un sacrificio por parte de Abel, o una ofrenda por parte de Abel, porque esto simboliza la obediencia que había en el corazón, la humildad que había en el corazón de Abel. Por eso él estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le decía. En la ofrenda que presenta Caín, pues no se ve obediencia, se ve soberbia, porque es lo que él considera que Jehová va a aceptar. Sin embargo, él olvidó que Dios ya había estipulado qué tipo de ofrenda se iba a presentar delante de él. Si leemos el libro de Números, capítulo 21, versos 4 al 9, dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí nuevamente encontramos otro símbolo que fue levantado en medio del pueblo de Israel por causa de su desobediencia. Ellos, por blasfemar en contra de Dios, por hablar en contra de Moisés, recibieron un pago al respecto para que comprendieran que Dios estaba dirigiendo su caminar, que ellos no estaban allí solamente abandonados, sino que Él sabía hacia dónde los llevaba. Pero nosotros como seres humanos, a veces cuando vamos por el desierto de nuestra vida, cuando tenemos una prueba, pensamos que Dios nos ha abandonado y que Dios no va a mirar por nosotros. Y entonces vienen algunas reprensiones en nuestra vida para comprender que en realidad el Señor está con nosotros. ¿Qué pasó aquí? Después de que Dios envía a estas serpientes para que sean mordidos, para que entiendan que el poder de Dios va con ellos y ellos comienzan a morir, entonces ellos se humillan delante del Señor, acuden a Moisés, piden perdón y les suplican a Moisés que ruegue por ellos al Padre para que tenga misericordia de ellos. Y nuestro Dios, en su infinita misericordia, le pide a Moisés que levante un símbolo, en un asta una serpiente ardiente. Y Moisés, para darle el toque que Dios quería, pues la hace de bronce y la pone sobre un asta. Y cada que alguien del pueblo de Israel o alguno del pueblo de Israel era mordido por una serpiente, con el hecho de mirar a la serpiente de bronce, vivía. Pero esto no significa que la serpiente lo sanaba. Esto significaba obediencia. El símbolo de levantar la serpiente en el desierto para que ellos vivieran no significaba que la serpiente de bronce era quien daba sanidad. Era la obediencia que Dios había pedido en su pueblo. Una obediencia la cual ellos debían de estar al pendiente si querían en realidad sobrevivir a la mordedura de la serpiente. Y nosotros sabemos qué simbolismo tiene la serpiente. Vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 32. Dice: Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces nosotros, si leemos el verso 33, dice: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Nosotros sabemos que cuando la serpiente fue levantada en el desierto, Dios desde ese momento estaba enviando un mensaje a través de ese símbolo. Y nosotros sabemos que muy después nuestro Señor Jesucristo fue levantado en un madero para darnos redención a nosotros con nuestro Padre Celestial. Los israelitas se salvaban o tenían nuevamente una oportunidad de vida mirando a la serpiente en el desierto, pero aquella mirada, recordemos que no era porque la serpiente tenía poder. Aquella mirada hacia la serpiente era una mirada de humildad, de obediencia y sobre todo de fe, porque ellos debían tener fe, debían creer que al mirar serían sanados. Entonces así podemos ver cómo Dios, a través de todo el caminar de su pueblo, ha venido enviando mensajes de tal manera que comprendamos de qué manera debemos de conducirnos como hijos de Dios. En todo el Antiguo Testamento, que nosotros podamos tener la oportunidad de escudriñar la palabra, podemos comprender también que el servicio del santuario terrenal también tenía una función muy especial y tenía un simbolismo de lo que en realidad sucede en el cielo para perdón de nuestros pecados y para redención del verdadero pueblo de Dios. Nosotros vemos que todo esto que estamos escudriñando en la palabra del Señor
tiene un simbolismo que nosotros debemos de comprender, pero todo esto está basado y está guiado al gran plan de salvación para nosotros. Nosotros podemos entonces entender que los símbolos que Dios utiliza siempre van a ser para dirigirnos en fe y en obediencia, para honra y gloria de su nombre. Nosotros podemos seguir buscando en las Sagradas Escrituras y así comprender todo lo que Dios desea de su pueblo. Pero lo que nosotros debemos de hacer en nuestros tiempos es lo que nos encomienda el apóstol Pablo a través de la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras? Nosotros ya no estamos sometidos a estar haciendo ritos o a estar haciendo ceremonias como se hacían antiguamente. Nosotros ahora ya vivimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ya tenemos la remisión de nuestros pecados por gracia y nosotros ya no debemos de estar levantando alguna serpiente de bronce para adorarla, ni tampoco debemos de hacer sacrificios de ovejas, de corderitos para remisión de nuestros pecados. Nosotros ahora sabemos, como dice el apóstol Pablo, que nuestra Pascua pues es Cristo mismo y ya fue sacrificado. Entonces nosotros ahora por fe tenemos que creer en ese sacrificio para que así nuestros pecados sean perdonados y sean limpiados de nuestro corazón. Por medio de todo este servicio, de este símbolo que se realizó una vez en el santuario terrenal, nosotros vimos que se vino a cumplir a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas cosas que se utilizaron para simbolizar cómo nuestro Señor Jesucristo iba a interceder por nosotros en persona en el tiempo de antaño, pero hoy es diferente. Pero aún así, nuestro Señor Jesucristo nos sigue enseñando a través de parábolas, a través de ilustraciones que nosotros podemos asimilar. ¿Para qué? Para comprender qué desea nuestro Padre Celestial de nosotros. Y a final de cuentas, nosotros podemos comprender que obedeciendo cada una de las instrucciones que Dios tiene para con su pueblo a través de sus profetas, podemos lograr la salvación de nuestras vidas. Así que en esta semana estaremos analizando los actos simbólicos que se mencionan en las Sagradas Escrituras y para qué era el servicio, para qué era el beneficio, para qué era la ilustración. Todo eso vamos a estar estudiando en esta semana, así que les agradecemos el que nos hayan acompañado el día de hoy y bueno, si Dios nos permite, nos volvemos a escuchar el día de mañana. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitarla para dejar sus comentarios, alguna pregunta que tengan. Y si tienen algún pedido de oración, igual pueden dejarlo en la sección de mensajes. Les agradecemos su compañía, les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.